Muy bien, en la clase de hoy vamos a ver el tema del proceso cautelar o las medidas cautelares. Como le dijimos, la cuestión del proceso incidental la vamos a ver más adelante en el programa a cargo de la profesora Victoria Tabasso. Bueno, veamos, ¿qué son las medidas cautelares? A ver si alguien leyó algo, si tienen idea, cuéntenme. ¿Qué son las medidas cautelares? Santiago. Hola, profe. Son medidas que se toman anticipadamente tendiente para asegurar el objeto del proceso. El juez lo hace sin no ir a la otra parte por el momento, pero después le da una instancia Usted para que dijo, pueda. Sí. usted se me cortó un poquito, pero creo que escuché. Sí, hay un tema de asegurar algo del proceso, no es exactamente asegurar el objeto del proceso, sino tratar de asegurar la posibilidad de ejecutar decisiones que se toman en el proceso. En el futuro. Claro, La sentencia definitiva. En porque re- si no se toma la sentencia definitiva sería que no tendría eficacia o razón de ser si el objeto no sirve, no existe. claro, o Por sea, ejemplo, no es que se la sentencia. insolventa. Está Sí. bien, comprendo. Tal vez hay una cuestión terminológica. No es que la sentencia no vaya a ser eficaz, eficaz va a ser. El problema es que de pronto va a ser ilusorio en el sentido de que no se va a poder transformar la realidad, no se va a poder cobrarle al deudor, no se va a poder hacer efectiva la ejecución de la sentencia. Álvaro. En realidad es para evitar que se frustre la sentencia que se está pretendiendo. Por ejemplo, el cobro de un crédito y que el deudor se vuelva insolvente. Claro, pero de O, vuelta, no es para asegurar el objeto ni para que no se frustre la sentencia. La sentencia, el objeto va a permanecer igual, la sentencia va a existir igual. Tenemos que tener un poquito como más precisión en el lenguaje, aunque las ideas que ustedes expresan son correctas. Es para asegurarnos de que va a ser posible el cumplimiento o ejecución de una eventual sentencia. ¿Mm? Es un poquito, pero sí, las ideas que en general ustedes expresan son correctas. Camila. Me va mal lo del latín, pero no es por el FOMO bonis iuris o algo así. Sí, Es por el sumo de buen derecho. ese es uno de los requisitos de las medidas cautelares, porque todavía simplemente estábamos viendo qué son las medidas cautelares. A ver, en definitiva, muchachos, las medidas cautelares, este nombre al que le damos, son providencias judiciales, sentencias interlocutorias simples, por medio de las cuales el juez, generalmente a pedido de parte, vamos a ver que en ocasiones de oficio, dispone una determinada, toma una determinada decisión tendiente a asegurar la posibilidad de ejecutar efectivamente otra sentencia. En general, la sentencia definitiva a la que se arriba en un proceso principal. ¿Por qué? Porque el proceso tiene un problema. Para que se cumplan todas las etapas de un proceso, se necesita que éste tenga una duración razonable, pero esa misma duración del proceso puede, en algunos casos puntuales, ser un problema para la efectividad de los derechos, porque como manejaron bien Santiago, Álvaro, es posible que durante el transcurso del proceso ocurran cosas que haga ilusoria la posibilidad de ejecutar la sentencia. Por ejemplo, que el deudor sea insolvente. Pero esto no quiere decir, muchachos, que las medidas cautelares procedan en cualquier juicio donde A le reclama a B una suma de dinero, es decir, donde se pretende eliminar la insatisfacción jurídica por medio de una sentencia declarativa de condena a pagar suma de dinero. Porque no es el peligro abstracto el que está en juego, sino un peligro concreto. Un peligro que vamos a analizar cuando veamos los requisitos de las medidas cautelares. Así que las cautelares son resoluciones jurisdiccionales que procuran asegurar la posibilidad de una eventual ejecución forzada de una sentencia. En general,
tienden entonces a impedir la modificación de la realidad durante el proceso para que no se frustre esa ejecución, y por tanto se habla de medidas conservativas. También se conocen otras que tienden a modificar la realidad, que pase algo, a innovar en relación a la realidad, para que de alguna manera luego sea posible una eventual ejecución de una sentencia estimatoria. Estas últimas, si bien son tratadas en el código como medidas cautelares, tienen ciertas dificultades que vamos a entender para su categorización, porque a veces depende es el grado de esa innovación. Si esa innovación es el adelantamiento mismo de la decisión, ya no vamos a estar enfrentados a las medidas cautelares que tienden a asegurar la ejecución, sino a una anticipación de la decisión, y esas no son medidas cautelares, aunque algún sector de la doctrina las calificaba así, pero en el código claramente son otra cosa. Tienen un componente cautelar, ¿Son provisionales? son las medidas provisionales, claro, claro. Un sector de la doctrina las estudia como la misma cosa, otro sector no, pero ciertamente el código, y luego de la 19.090, claramente las trata como cosas, sí que tienen un tronco común, que son soluciones al problema del pasaje del tiempo, pero unas aseguran una eventual ejecución, otras adelantan determinados actos procesales, de repente la propia decisión. Lo importante es que las medidas cautelares, volviendo a las cautelares, no constituyen un proceso principal. El proceso donde se dicta una medida cautelar no constituye un proceso principal, sino que en realidad el proceso cautelar es siempre un proceso accesorio o auxiliar de un proceso principal. Así que vamos a ver que en realidad las medidas cautelares pueden dictarse como diligencia preparatoria, es decir, antes del proceso principal, pueden tramitarse durante el proceso principal de conocimiento, pueden tramitarse al iniciar la ejecución, durante la ejecución, en cualquier etapa del proceso en la que se verifiquen los requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares. Y bueno, precisamente, ¿cuáles son los requisitos para la adopción de una medida cautelar? El primero de ellos es el que muy acertadamente manejaba Martirena. Martirena nos hablaba del fumus bonis, del humo del buen derecho o el fumus bonis iuris. Digámoslos en español. Ustedes saben que el uso del latín tiene sentido cuando por medio de esa lengua que en la Europa de la Edad Media predominó, nos permite decir cosas en menos palabras y que todos conozcamos el sentido. Esa es la única función del uso del latín en el derecho. Cuando el uso del latín coincide hasta en el número de palabras con las que vamos a decir en español, no carece de sentido, salvo cuando lo que esté sucediendo es que estemos hablando juristas de distintas nacionalidades y de esa manera encontremos un lenguaje común. Así que podemos decirlo perfectamente, humo del buen derecho. ¿Y qué es esto, Martirena, usted que leyó, del humo del buen derecho? Si se anima, no. Es para ayudarla, no para perjudicarla. A ver, porque hoy usted intentó hablar de eso y yo le dije que faltaba. Entonces, para no ser descortés, ahora llegamos al momento. Bueno, es para que el deudor no se insolvente, o sea, no se despoje de los bienes que tiene y que el acreedor se puede hacer de ellos para cobrar su crédito. Sí, ese es un ejemplo para la adopción de una medida cautelar, sí. Pero ¿qué es el fumus bonis iuris? ¿Qué es el humo del buen derecho? Ay, no te lo sé explicar realmente. No, ¿cómo que no vas a ver? ¿Cómo que no vas a ver? A ver, capaz que dentro de un rato se anima. Usted me levanta la mano entonces. Bueno. Steneri que levantó la mano en segundo lugar, después Álvaro. Steneri. Leí que es como la verosimilidad del derecho. Verosimilitud. Que sea eso mismo, que sea probable y que exista. Muy bien. Álvaro. Probabilidad de obtener una ulterior resolución forzada. No, en realidad es lo que dijo Verónica. No es como, A ver, cabeza. como que... Ahora como le contesto que a Álvaro. Sí. ¿Okay? Como que el juez tiene que ver que sea realmente probable que el peticionante tenga ese derecho para la medida cautelar.
Muy bien. Álvaro, ahora después vemos, lo que usted estaba describiendo en realidad es otro requisito. El humo del buen derecho es la... si vamos a lo estrictamente formal, lo que pasa que es más difícil de ver porque parece ser un concepto mediato, pero en realidad es el concepto verdadero, es la razonable probabilidad, no posibilidad, probabilidad, de que se vaya a obtener una sentencia estimatoria. Es decir, la probabilidad que exista una probabilidad seria de que la insatisfacción jurídica que yo estoy persiguiendo realmente pueda satisfacerse. Es decir, si lo hablamos en más sencillo, es la probabilidad cierta de que la pretensión sea estimada en la sentencia. Generalmente se dice es Sí. la prueba de que tengo el derecho que estoy reclamando. Bueno, sí, inmediatamente es eso. Inmediatamente es la prueba de la seriedad, de la probabilidad, no de la posibilidad, que posibilidad es algo más abstracto, más abierto. La probabilidad de que yo obtenga una sentencia estimatoria. Alguien habló y yo lo interrumpí. ¿Cómo es, qué significa estimatoria? Porque no logro como comprender el significado. La probabilidad de que gane, ¿vio? De que se me estime. Se me estima mi pretensión cuando se me la recoge. Se Ya. estima o se estimar no como que la quiero mucho, sino estimar como que no la desestimo. ¿Ok? La aprecio mucho. Había hablado, No estoy diciendo que no la aprecie. Diga, sí, que había hablado yo, pero como iba, justo dijo lo que le iba a decir. Cuando vi da. que este, Se cortó, Santiago. sí, perdón, que yo le iba a agregar que está en el 312, en el CGP. Muy bien, este El- requisito está en el 312. ¿Y de qué se trata? De lograr convencer al tribunal, de persuadir al tribunal, de que existe una posibilidad seria de la existencia del derecho, de un derecho que debe ser protegido sin demora. Pero no para que estime la pretensión inmediatamente, sino para que haga algo que impida que la eventual ejecución de la sentencia se frustre, lo cual se conecta con el requisito que vamos a ver seguidamente. Pero como bien dijo Verónica, se trata de la verosimilitud. No se requiere la prueba plena del derecho que estoy persiguiendo, sino que se requiere la prueba de la probabilidad seria de que la sentencia vaya a ser estimatoria. Hablando lo más sencillo, la probabilidad seria de que yo tenga razón en lo que estoy planteando en el juicio. ¿Se comprende ahora? En palabras más fáciles. Martirena, que usted preguntaba de lo de la estimatoria. Sí, un poco mejor. Claro, bueno, yo voy a reclamar una deuda de un contrato de préstamo, que no me devolvieron el préstamo. Bueno, yo tengo que de alguna manera acreditar al juez por cualquier medio que es verosímil que yo soy el acreedor de ese préstamo y que no me han pagado todavía. Es probar la verosimilitud, es decir, la probabilidad seria de que yo vaya a obtener una sentencia estimatoria. ¿Se entendió? Ahora sí. ¿Se Gracias. requiere la prueba plena? No, no se puede requerir la prueba plena. La prueba plena se va eventualmente a obtener en la sentencia definitiva. Si no sería pedirle para asegurar el derecho la demostración del derecho, lo cual sería un círculo vicioso, ¿verdad? Y además, como vamos a ver que la tramitación es unilateral, tampoco eso sería procesalmente posible. Pero no basta este requisito. Se requiere otros. El segundo requisito para la adopción de una medida cautelar es la acreditación del peligro de frustración del derecho por la demora. Y aquí sí, en latín tiene sentido porque es más cortito, el periculum in mora. En peligro de la demanda. El se dice. peligro en la demora.
en la demora. Es decir, es paréntesis, los que tengan cámaras, si se animan a prenderla, está genial, porque tengo 5 o 6 nomás que están compartiendo y es como hablarle a una pantalla. Bueno, es hablarle a una pantalla, pero... Antonella. No, yo iba a nombrar lo que usted estaba diciendo recién sobre el peligro de la demora, que eso está en el artículo 312. Y vendría a ser como que... Claro. Dele. Perdón, es que venía a ser como tipo que exista un peligro, por así decirlo, en el tiempo. Tiene que ver con eso, ¿no? Porque tipo Muy bien, se puede perjudicar a la persona. Que el tiempo que insume el proceso, que era el problema que queríamos tratar de solucionar con las medidas cautelares, ponga en un peligro serio, un peligro comprobable, para la eventual ejecución de una eventual sentencia estimatoria, de vuelta. Es decir, el primer requisito es demostrar la probabilidad de que yo vaya a ganar, digamos. El segundo requisito es demostrar que en ese caso concreto, el pasaje del tiempo pone en riesgo la efectividad de una ejecución de esa eventual sentencia estimatoria. Por lo tanto, no basta decir, el proceso demora mucho. No es un requisito abstracto, es un requisito concreto. Se debe acreditar al juez alguna circunstancia que haga inferir que el crédito está en riesgo por el paso del tiempo, que está en riesgo en realidad la eventual ejecución de una sentencia estimatoria. No basta decir, es mi deudor y como es mi deudor se va a insolventar. No va a tener que existir algún elemento probatorio o inferencias lógicas o presunciones judiciales que lleven a ese escenario. Por ejemplo, si ustedes saben que el deudor tiene 3 casas y luego de que ustedes los demandaron ya fue y vendió 2 y le queda una. Y vieron, o tiene una sola casa y vieron un aviso en el Gallito Luis para vender la casa, o sabe que hay negociaciones, o cualquier circunstancia por el estilo. De vuelta, no se requiere certeza de esa imposibilidad de ejecución, pero sí una seria probabilidad. Entonces tenemos el peligro, el humo del buen derecho y ahora el periculum in mora. Y también la parte tiene la carga de probar el peligro en la demora, el peligro de frustración del derecho, por cualquier medio de prueba, por presunciones judiciales o por inferencias lógicas que deriven del caso. Hay un tercer requisito en la ley, también en el 300, en este caso ya en el 312 y 313, numeral 5, que es el requisito de la contracautela. A ver, Cabezas, ¿qué es lo de la contracautela? Cuéntenos. Que en sí quien está solicitando la medida cautelar, supuestamente se tiene que hacer responsable de las costas y costos, y por eso como que le solicita como que debería tener una mayor garantía. Es un poco más que eso. En realidad, quien solicita una medida cautelar, si luego resulta que era infundada esa congelación de la realidad que se va a producir jurídica por la medida cautelar, puede llegar a responder no solamente por las costas y costas, puede llegar a responder por los perjuicios. Por los perjuicios que le hace a la otra persona. Por Exacto. eso tiene que tener como que una garantía que tiene que responder con su patrimonio, y que muchas veces como que dejan avales o depositan dinero en la sede o bueno. Muy bien. Es una garantía de los perjuicios eventuales que la medida cautelar puede llegar a provocar a los afectados por la medida cautelar. No es que si después le levantan la medida cautelar, esa garantía se ejecuta así nomás. Va a haber que hacer un juicio para demostrar que hubo perjuicios, pero esa garantía va a asegurar la indemnización. Ustedes verán que es muy difícil de establecer cuál es el monto ni la modalidad de esa garantía, si valores,
si un depósito bancario, si una prenda, si un embargo de un bien propio del solicitante de la medida cautelar en garantía del otro embargo que le pide al otro. Bueno, si cualquier garantía que pueda asegurar los eventuales perjuicios que se le pueda ocasionar a los destinatarios o afectados por la medida cautelar. Sin embargo, sí, adelante, Santiago. Iba a decir, tiene una excepción. Diga. Tiene una excepción en el 313.5. ¿Qué dice? Cuéntenos. Exigir la prestación de la contracautela suficiente, salvo en el caso excepcional de existir motivo fundado de eximir de ella al peticionario. Muy bien, por tanto, vamos a concluir que el requisito de la acreditación de la verosimilitud del derecho y el requisito de la acreditación del peligro de frustración del derecho por la demora son requisitos esenciales, indispensables para la adopción de una medida cautelar. En cambio, el requisito de la contracautela es un requisito eventual de la medida cautelar, que se verá en la mayor parte de las medidas cautelares, pero que a veces es exonerado. La ley dice exonerando por existir motivos fundados. A veces ese motivo fundado se justifica en la razonable inexistencia de perjuicios que pudieran causarse por la medida, o en otras ocasiones, las más vinculadas a la situación económica de quien, las posibilidades de quien está solicitando una medida, lo cual en realidad no se vincula mucho con los perjuicios que puede soportar el otro, pero es muy común ver en los procesos, por ejemplo, de familia, que el motivo excepcional que se utilice por los jueces sea este. Luego, muchachos, hay un requisito que algunos llaman de una manera y otros llaman de otra manera, que en realidad no deriva expresamente de la ley, sí implícitamente, y que es reclamado por la doctrina. Un requisito, no diríamos que es pretoriano, porque no es que ha sido por creación jurisprudencial, pero es un requisito que se infiere de la ley, que no está expresado en forma tan directa como los tres anteriores, que es el requisito de la utilidad y proporcionalidad de la medida. ¿Qué quiere decir? Como todo acto procesal, la medida tiene que, la sentencia que dispone una medida cautelar, solamente puede llegarse a ella si existe utilidad, es decir, si realmente. Pero este requisito como que se da solo, ¿verdad? Porque si hay un derecho que ha sido probado su verosimilitud, y si hay una prueba de la probabilidad seria de la frustración de la ejecución de una eventual sentencia por el paso del tiempo, entonces parecería que la utilidad se da por sí misma. Por tanto, en realidad es más apropiado hablar del requisito de la proporcionalidad. Y el requisito de la proporcionalidad es un vínculo que se da en la medida cautelar en un doble sentido. Por un lado, la proporcionalidad quiere decir que por medio de la medida no se puede gravar la situación del afectado más allá de lo estrictamente necesario para lograr el aseguramiento de una eventual sentencia estimatoria. Es decir, si se observa que es probable que yo obtenga una sentencia estimatoria por $100.000, la proporcionalidad indica que no voy a salir a cautelar bienes del eventual deudor por una suma mayor a esa cantidad. Es decir, no tengo que causar un perjuicio, no en sentido jurídico, es decir, una situación gravosa para la otra parte, mayor que la necesaria para lograr el aseguramiento. Entonces, la medida cautelar debe ser tan intensa como intenso sea el riesgo de que no sea viable luego la ejecución. Pero a su vez debe haber proporcionalidad entre la intensidad de la medida y el perjuicio que se le causa al afectado. Es decir, no se puede adoptar en más de lo estrictamente necesario para asegurar la ejecución sin causar perjuicios innecesarios no vinculados al aseguramiento. Por eso vamos a ver más adelante que en realidad yo puedo pedirle una medida cautelar al juez y el juez puede aceptar, admitir y considerar fundado mi pedido
en realidad considerar fundado mi pedido de una medida cautelar, pero en relación a esta regla de la proporcionalidad puede terminar adoptando una medida menos intensa que igualmente permita el aseguramiento buscado. Sepan ustedes que cuando estudien juicio ejecutivo y juicio de ejecución, todos los requisitos se presumen absolutamente en estos casos, y por lo tanto, presentada una demanda ejecutiva cumpliendo los requisitos para ello, o presentada una demanda de ejecución, se va a dictar una medida cautelar sin analizar ninguno de estos supuestos. Allí no se requieren. En el juicio ejecutivo, porque la ley le da esa intensidad a ciertos títulos que dan lugar a ese proceso de conocimiento, por una decisión de política legislativa y atendiendo a la verosimilitud del derecho en juego y a la verdad estadística de que generalmente vence el actor en el proceso ejecutivo. Es el proceso ejecutivo, por ejemplo, el que tiene un cheque impago. Generalmente el que tiene un cheque tiene razón y es el acreedor, porque así lo expresa el tipo de título que se tiene y la estadística. Y mucho más en el proceso de ejecución, donde, salvo los casos de títulos extrajudiciales, se ha seguido adelante un proceso judicial donde se ha declarado con certeza, con valor de cosa juzgada, la existencia de un derecho, y si se ha tenido que ir a la ejecución es porque todavía el crédito no ha sido satisfecho por el deudor. Entonces, estas son las medidas cautelares. El cumplimiento de esos requisitos permite el dictado de una providencia, que es una sentencia interlocutoria simple, que da lugar a un aseguramiento de una eventual condena a favor del actor cautelar. Como dijimos, el proceso cautelar no es el proceso principal, nunca va a ser un proceso principal, es un proceso accesorio a un proceso principal. ¿Quién es el tribunal competente para el dictado de una medida cautelar? El tribunal competente para el dictado de una medida cautelar, según los artículos 311 y 314.1 del CGP, es el juez que sería competente en el proceso principal. Claro, cuando tenemos el proceso principal sustanciándose, es muy fácil de ver. Es el propio juez que está conociendo, imaginamos, vamos en la audiencia preliminar, aparece el riesgo, se prueban los requisitos y el juez adopta una medida cautelar. Allí no hay dudas. Los problemas se plantean generalmente cuando todavía no hay juicio principal, porque se tramita como diligencia preparatoria. Pues bien, el tribunal competente, la competencia para la adopción de una medida cautelar es fijada en forma indirecta. Es el juez competente para el juicio principal, para el proceso principal, va a ser el juez competente para el dictado de una medida cautelar. Sin embargo, cuando la medida cautelar se solicita como diligencia preparatoria, entonces será el juez competente en el proceso ulterior. Pero ¿qué sucede cuando una medida cautelar, por error, por inadvertencia, o porque una parte así lo promovió, es dictada por un juez incompetente? La solución legal podría ser la nulidad por violación de la competencia. Sin embargo, cualquiera sea el criterio de distribución de la competencia que haya sido violado, sea turno, territorio, cuantía, la medida cautelar se va a considerar válida y eficaz, solo que advertida la circunstancia de que existe incompetencia, los autos cautelares pasarán al juez competente. Claro, la ley tomó una decisión. Frente a algo tan serio como que se ha tratado de asegurar una eventual ejecución de una condena, entre anular todo lo que ha sucedido por una cuestión de distribución del trabajo judicial y mantenerlo, conservarlo y llevarlo, sí, al juez que debería estar entendiendo en el asunto, la ley toma el segundo camino. ¿Cómo comienza el proceso cautelar? El proceso cautelar comienza con una verdadera demanda cautelar, con una solicitud cautelar, donde se tienen que invocar los supuestos de hecho que dan lugar al cumplimiento de los requisitos ya analizados y donde se tiene que ofrecer prueba. Entonces se presenta la demanda cautelar, pero de esa demanda cautelar no se da traslado al afectado. El trámite es unilateral. Luego de la demanda cautelar se diligencian los medios de prueba que haya ofrecido el actor cautelar para el cumplimiento de la medida cautelar, para la adopción, de la medida cautelar,
y luego el juez dicta una sentencia, que como vimos es interlocutoria simple, que puede llegar a estimar, por lo menos cuando admite una medida cautelar, que puede llegar a hacer lugar a la adopción de una medida cautelar, que puede rechazar la medida cautelar, que puede amparar parcialmente o que incluso puede disponer una medida cautelar diferente de la solicitada, pero de menor intensidad. El juez, al adoptar una medida cautelar, debe describir exactamente cuál es la que está estableciendo. Ustedes van a poder ver en el código que existen algunas medidas cautelares típicas, como la prohibición de innovar, y otras reguladas expresamente en la ley, y en otras ocasiones, pero en todas las ocasiones el juez debe establecer cuál es la duración de la medida. ¿Mm? Es un elemento esencial de la prohibidencia cautelar, establecer cuál es la duración. Y esa duración puede ser que lo haga estableciendo un determinado plazo, o que lo haga estableciendo una determinada condición. Esta medida cautelar regirá hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva, por ejemplo. ¿Cuándo se notifica entonces? O sea, ustedes vieron que es algo absolutamente excepcional. El trámite es unilateral. ¿Por qué? Porque nuestra legislación parte de la base que la notificación al posible afectado de que la otra parte está persiguiendo... Sí, Verónica. Iba a decir lo del régimen de comunicación, que la comunicación de regla es interna y directa, pero en el caso de las medidas cautelares puede ser diferida si a quien le llega la comunicación puede frustrar esa medida. Claro. Y vio Verónica que en realidad nuestra ley parece partir de la base de que en la generalidad de los casos el conocimiento de la medida de la solicitud de medida cautelar por parte del demandado cautelar pone de por sí en riesgo la efectividad de la medida cautelar, y entonces se impone el trámite unilateral. Esto no es así en todo el mundo. Por ejemplo, en el derecho procesal español, en la última legislación procesal española, se establece que las medidas cautelares pueden ser bilaterales o unilaterales, es algo que decide el juez. ¿Por qué? Porque en realidad la preferencia por trámites unilaterales es un tanto compleja en derecho procesal, porque uno de los requisitos para que haya proceso es que exista la posibilidad de contradicción, que exista bilateralidad, que exista igualdad de oportunidades. Y no se presume absolutamente que esto es así. En nuestro CGP parte de la base de que es unilateral el trámite de las medidas cautelares. Pero ¿cuándo se termina comunicando en forma diferida, como decía Stenery, la existencia de este pedido cautelar? Marta. Lo dice el 315.2, dentro del tercer día de cumplida. Muy bien, la ley dice dentro del tercer día de cumplida. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, y cuando avancemos un poquito ahora en la clase, vamos a ver que en el propio acto de cumplimiento de una medida cautelar, el deudor toma conocimiento de la medida cautelar. Por ejemplo, supónganse que Leandro Simón tiene una joya de alto valor en la casa, una obra de arte de los títulos intercontinentales del Club Nacional de Fútbol, de alto valor de oro, y entonces, 3, nunca ha perdido una final, y entonces como Leandro no le paga a nadie las deudas, uno de los acreedores, y además andaba con unos amigos ahí tratando de colocar la obra de arte nacional para venderla, y alzarse con el dinero y desaparecer, entonces le traban una medida cautelar. Le disponen una medida cautelar. Y cuando van a trabar y efectivizar ese embargo, ¿a dónde van a ir? A la casa de Leandro. Entonces, Leandro ni siquiera van a tener que hacer allanamiento ni nada, porque Leandro les franquea la entrada y le dice, mira, acá está el escudo nacional. Y en ese mismo momento, el alguacil le va a decir, mire, su escudo nacional, su obra de arte del glorioso tricolor, está embargada. Y además le pidieron otra medida cautelar, que es el secuestro. Me la llevo. Y como la
alguacil era de Peñarol, todavía lo disfrutaba. En ese momento, en realidad, en el acto del cumplimiento, a Leandro se le va a notificar la medida cautelar, no se lo va a hacer al tercer día. Se lo va a hacer cuando ontológicamente es posible que por la propia efectivización, en el momento mismo del cumplimiento de la medida, se toma conocimiento, allí se notifica. Vamos a ver que hay otros casos, por ejemplo, los embargos o medidas cautelares que surgen de anotaciones registrales, capaz que todos nosotros tenemos un embargo genérico y no lo sabemos. Algunos capaz que sí ya lo saben, pero otros tal vez no lo sabemos porque está allí inscrito en un registro y todavía nadie nos avisó. En realidad nos van a tener que notificar que tenemos esta medida dispuesta, trabada y efectivizada. Consulta, ¿puedo Sí. hacerle? Diga. ¿Viste? Usted vio que los animales son objetos para el derecho, ¿no? Uh-huh. No se embargan los animales, ¿no? Porque me muero si me embargan a uno de mis perros o un caballo, no sé. Se embargan los animales. Los semovientes, dice, ¿no? Se embargan los animales, son bienes, más allá de que son bienes que cuentan con, ya a esta altura de la evolución del derecho, con otra protección, pero no, en nuestro derecho todavía no son personas. Y para que nadie me trate de anti-animalista, vio que dije todavía. Pero, me gustan los animales, aclaro por las dudas. Pero sí se embargan, y vamos a ver cómo se embargan ahora, en un ratito. Así que cuida a su perro. Entonces, a ver, se notifica allí. Vamos a ver que a partir de esa notificación se recobra la bilateralidad mediante las vías para impugnar una medida cautelar. La sentencia que dispone una medida cautelar también... Es interlocutoria simple, ¿no? Sí. Se puede recurrir. Sí. Lo importante es que adquiere la calidad de cosa juzgada. Pero son dictadas rebus sic stantibus, es decir, estas sentencias se dictan mientras se mantengan las circunstancias que dieron lugar a su pronunciamiento. Ahí vieron que rebus sic stantibus tiene sentido porque es más cortito. Por lo tanto, lo decidido en un proceso cautelar puede ser modificado si cambian las circunstancias. Después vamos a ver esto, qué incidencia tiene en algunos institutos a los que puede acudir el propio afectado por una medida cautelar. ¿Cómo impugna? ¿Cómo ataca el afectado por una medida cautelar la medida que han impuesto en su contra? Bueno, la sentencia interlocutoria que resuelve una medida cautelar admite, si es dictada en primera instancia, que es lo más común, los recursos de reposición, aclaración, ampliación, reposición y apelación. No admitirán este último recurso si son dictadas, por ejemplo, una medida cautelar que fuera dictada en segunda instancia, lo cual es raro, pero es teóricamente posible. ¿Cuál es el efecto de la apelación? Bueno, perdón, antes, ¿cuál es la forma de interposición? Es la interposición de un recurso de apelación contra una sentencia interlocutoria que se dicta claramente fuera de audiencia o en una audiencia en la cual usted no participaba porque el trámite es unilateral, así que usted tendrá evidentemente un plazo de 6 días para interponer el recurso de apelación por escrito fundado. Ese es el régimen. Pero ¿cuáles son los efectos que pueden estar involucrados? Bueno, la sentencia que ha admitido una medida cautelar la modifica o la sustituye, se apela con efecto no suspensivo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si se adoptó una medida cautelar y viene el demandado cautelar y apela, mientras se sustancia la impugnación de la medida cautelar sigue vigente. Sigue vigente. En realidad se ejecutó antes la medida cautelar de avisarle, porque se cumplió antes que él. No es que se pueda ejecutar, en realidad ya viene ejecutada desde antes de que le hayan avisado.
la medida va a seguir vigente. Lo mismo si se modificó una medida cautelar, la modificaron, y usted viene a quejarse, sigue vigente la modificación mientras usted se quejó. O si se sustituyó una medida cautelar por otra, la decisión se cumple, permanece vigente a lo largo de la impugnación. Sin embargo, la apelación de una sentencia que haya denegado un pedido cautelar, el juez dijo no a la medida cautelar, tiene efecto suspensivo, según lo dice el artículo 315.3. ¿Y suspensivo de qué, muchachos? A ver si alguien se da cuenta. Porque el juez dijo que no a la medida cautelar, sin embargo la ley nos dice que eso tiene efecto suspensivo. ¿Suspensivo de qué? Si dijo que no. No. No, Martirena, dijo que no. Es suspensivo del archivo del expediente, no se clausura el expediente cautelar. Porque el juez dijo que no y debería archivarse, se impide el archivo, el expediente sigue, digamos, entre comillas, vivo durante la tramitación de la impugnación. Es efecto suspensivo del archivo, en realidad. Finalmente, la apelación de la sentencia que dispuso el cese, la terminación de una medida cautelar, porque como vimos era rebus y gestantibus, entonces alguien puede venir a pedir el cese, se apela con efecto suspensivo. Perdón. Se apela, la sentencia que dispuso el cese tendrá efecto, suspensivo. Es decir, no se va a levantar la medida cautelar mientras usted está impugnando, porque sería muy grave. Hay otra diferencia de las apelaciones. La apelación de las sentencias que admite una medida cautelar, que tiene efecto no suspensivo, es de tramitación bilateral. Obviamente, apeló el afectado por la medida cautelar y de la apelación se le va a conferir traslado al actor cautelar. No hay ningún problema. La apelación de la sentencia que dispuso un cese cautelar tiene efecto suspensivo para no levantar algo que todavía puede ser que el tribunal diga que siga vigente, pero la apelación en este caso también será bilateral, porque no hay ningún riesgo por parte del conocimiento de la otra parte. Sin embargo, cuando la apelación es de la sentencia que denegó una medida cautelar, ¿el trámite cómo fue al que se llegó a la denegatoria de la medida cautelar? ¿Fue unilateral o bilateral? Muchachos. Unilateral. Muy bien, el trámite fue unilateral. Por tanto, no se le va a alertar ahora al otro de que hay una medida cautelar en su contra, que se dijo que no y que el otro está peleando a ver si le dicen que sí. Entonces, la apelación va a ser unilateral. Recapitulando, y ahora en orden, la apelación de una sentencia que deniega una medida cautelar es con efecto suspensivo del archivo y de tramitación unilateral. Solamente va a participar el apelante. La apelación de la sentencia que haya dispuesto el cese, la terminación de una medida cautelar, tiene efecto suspensivo. Es decir, ¿quién se va a agraviar? El acreedor que tenía la medida cautelar a su favor va a decir, no, esperen, no me la levanten, que apelé. Va a tener efecto suspensivo. No se va a poder cumplir el cese de la medida cautelar y la tramitación va a ser bilateral. Obviamente no hay ningún riesgo. La apelación de la sentencia que admitió una medida cautelar, la modificó o la sustituyó, tiene efecto no suspensivo y obviamente es de trámite bilateral. Profe, cuando usted dice que no se archiva, ¿no? El proceso cautelar, cuando yo apelo, ¿no?
O sea, pero tampoco se acordona al expediente principal, ¿no? Porque si no, el abogado de la otra parte lo vería. No, depende. Si usted me está preguntando, en el supuesto de una medida cautelar unilateral, que fue reservada, como todas, que fue denegada, entonces, como fue denegada, si se presentó como diligencia preparatoria, ni siquiera hay proceso principal. Si fue denegada, y su pregunta es pertinente, porque fue una medida pedida en el medio del proceso de conocimiento, por ejemplo, obviamente la pieza cautelar no va a estar acordonada al proceso principal porque no puede ser conocida por la otra parte. Y cuando apele tampoco va a ser conocida, y la segunda instancia tampoco va a ser conocida, recién lo va a conocer después cuando se decida ya con valor de cosa juzgada en segunda instancia, porque ustedes saben que la materia cautelar, ¿qué no tiene? Casación. Cuando estudiamos recurso de apelación, cuando estudiaron ustedes con el profesor Alejandro Siaje, vieron que existen limitaciones probatorias en la apelación de las sentencias interlocutorias. Eso ha llevado que algún sector de la doctrina, entre los que, bueno, sí, humildemente me encuentro, siguiendo algunas ideas que propugnaron en su momento Vescovi y que siguieron otros autores, consideramos que es posible interponer, en vez de un recurso de apelación, o poner una demanda incidental de impugnación de las medidas cautelares. Verónica, sí, dígale usted, adelante. Iba a decir eso, que son impugnables por vía incidental. Lo tenía por acá. Artículo 313.4. Claro, lo que usted dice es muy acertado. Sin embargo, el artículo allí a lo que se está refiriendo es la posibilidad de impugnar por cambio de circunstancias por vía incidental. Es decir, yo presento una demanda de cese de la medida cautelar, yo presento una demanda de modificación de la medida cautelar, yo presento una demanda de sustitución de la medida cautelar. Eso es lo que está pensando la ley. Lo que algún sector de la doctrina, entre los que nos encontramos, por ejemplo, el doctor Labat, obviamente el doctor Vescovi, mucho antes y con mucho más profundidad que nosotros y yo, sostenemos que en realidad, como existen limitaciones en la posibilidad de la defensa por vía de apelación, sobre todo limitaciones probatorias, sería posible no recurrir la medida judicial por medio del recurso de apelación, sino impugnarla por demanda incidental fuera de los casos de cambio de circunstancias, por agravio, no por cambio de circunstancias. Pero para no reabrir una oportunidad impugnativa ya precluida, lo que sí sostenemos, y ahí sí somos Santiago Labat y yo, lo que sí sostenemos, y la jurisprudencia sigue, es que debe hacerse la demanda incidental en el plazo para interponer la apelación, en 6 días. No sirve para revivir un muerto, digamos. En contra de esta posición se encuentran otros autores de mucha enjundia, entre ellos el profesor Aval, pero, y otros más, pero en el caso del profesor Aval, lo que él dice es que las limitaciones de la prueba en segunda instancia no pueden aplicarse a la apelación de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque esas limitaciones están pensando en que en primera instancia hubo un proceso con pleno contradictorio, que las limitaciones de la prueba en la apelación no son de aplicación cuando la apelación es resultado de estar procurando el ejercicio pleno de la defensa y no la revisión de un proceso instruido plenamente en primera instancia. Bueno, ya dijimos entonces que la modificación o sustitución o cese puede plantearse por demanda incidental, se sigue el trámite de los incidentes, pero para el caso del embargo en proceso de ejecución, la sustitución del embargo durante la vía de apremio se hace mediante providencia con citación, artículos 380.4 y 202 del CGP. ¿Qué quiere decir? Ustedes están en proceso de ejecución, o sea, ya tuvieron una sentencia, no pagaron la condena, y van y les embargan la casa de Punta del Este. ¿Qué vale
2 millones de dólares. En la casa que tiene Martirena en Punta del Este. Entonces, Ojalá Dios lo escuche. bueno. Pero en realidad Martirena debe 1,5 millones de dólares, no debe 2 millones de dólares. Y ella tiene en Montevideo un edificio entero, una torre, que vale 1,5 millones de dólares. Y entonces se presenta al juez y le dice, señor juez, mire, esto me provoca un daño innecesario, yo quiero que se sustituya y ofrezco que me levante el embargo de la casa de Punta del Este, que estábamos allá, necesitamos ir a veranear, y que se lleve el edificio que yo tengo en Montevideo que vale dinero suficiente como para cubrir el crédito que se me está reclamando injustamente. Si esto se hace durante el proceso de conocimiento, va a tener el trámite de un incidente, demanda, traslado por 6 días, contestación, audiencia, prueba, resolución. Si se hace durante la vía de apremio, en realidad se resuelve con citación. Así que ustedes que ya saben lo que es la providencia de citación, ¿qué dirá el juez frente al pedido de Martirena? De sustituirme el embargo. Bueno, perdón, es a un juez, sustitúyame el embargo. Y que sí. Si vale lo mismo. O sea, Martirena, usted está distraída con el perro, que me parece que es el mejor alumno de la clase. Pero, a ver, escúcheme. Si la ley dice que se resuelve con providencia con citación, ¿qué quiere decir? Escuchen todos. ¿Qué quiere decir? ahí es diferente. ¿Qué es providencia con citación, muchachos? Cuando se pide algo con citación, ¿qué pasa? El juez escucha la parte y le da traslado a la otra parte. No, el juez no escucha la parte, se esperan los 3 días y después si la otra persona... El juez no escucha la parte y ¿qué hace inmediatamente? No escucha la otra parte y ¿qué hace? Y dicta. Muy bien, Marta, dicta la sentencia. No, hace la acción dicta sin escuchar a la otra parte. Y en la otra parte tiene hasta 3 días para presentarse a mantener sus descargos. Marta, a ver. O sea, cuando es por citación, el juez dicta la sentencia, hay 3 días, después de esos 3 días se da traslado, y si se opone la otra parte, tiene los 6 días. Más o menos, entre Marta y Álvaro, ahí salió, se pide, se dicta la sentencia, se notifica la sentencia a la otra parte, y si pasan 3 días se cumple. Si antes de los 3 días la otra parte presenta demanda incidental, comienza el proceso incidental. Entonces vieron, la sustitución de embargo en la vía de premio es mediante providencia con citación. O sea, en el caso de Martirena, el juez diría, sustitúyese el embargo de la casa de Punta por el embargo del edificio de 18 de julio. ¿Pero está sustituido? ¿Se cumple? Se notifica al acreedor embargante. Que si no se pone en 3 días, vaya, entonces se cambian los embargos, se cambia en el registro cuál es el embargo. Pero sí, esto ocurre, bueno, si se opone no, y se resuelve por sentencia interlocutoria. Si esto ocurre durante el proceso de conocimiento, ese no es el trámite, sino que es el trámite de los incidentes. Demanda incidental de sustitución, traslado por 6 días, audiencia en la que se hace prueba, si es que hay prueba para realizar, sentencia interlocutoria. Las medidas, como habíamos dicho, las medidas cautelares, muchachos, se dictan en un proceso que es accesorio, que no es el proceso principal. Por tanto, las providencias cautelares están sujetas a caducidad. La caducidad quiere decir el decaimiento de una situación jurídica, generalmente un derecho, por el mero pasaje del tiempo, sin que se realice otra actividad que impide ese decaimiento. Las medidas cautelares caducan automáticamente de pleno derecho a los 30 días de su cumplimiento. La ley, en el caso de que las medidas cautelares requieran una inscripción, toman como fecha de cumplimiento el día hábil posterior al del libramiento del oficio. Esto es importante. Por ejemplo, si se trata de un embargo genérico, ahora después vamos a ver los distintos tipos de embargos, si se tratara de un embargo genérico, ¿cómo funciona esto? El actor pide un embargo genérico, prueba todos los requisitos,
El juez dicta la sentencia donde dispone el embargo genérico. El juzgado va a librar un oficio. Un oficio es una de las formas de comunicación del juzgado con otras autoridades. Un oficio dirigido al Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Registros, Registro Nacional de Actos Personales. Entonces, ¿cuándo estaría realmente cumplida la medida? Cuando el acreedor o el que invoca a ser acreedor va e inscribe el oficio. Pero como puede quedarse con el oficio en la casa, demorar, y la medida no le caduca sino 30 días después de que inscribe, la ley dice, la medida caduca a los 30 días del día hábil posterior a que el juzgado libró el oficio. Ni siquiera el día hábil posterior a que usted lo retiró. O sea, el juzgado hizo el oficio, el juez dice, líbrese el oficio, el funcionario dice, está librado el oficio, a los 30 días posteriores a esa fecha, contar el día hábil posterior a esa fecha, la medida se reputa cumplida, para que el acreedor no se prevalezca de un embargo y nunca promueva el proceso principal. Cuidado muchachos, estamos hablando del embargo preventivo. Este régimen no aplica cuando se trata de embargo ejecutivo o de ejecución, que ese no va a caducar por esa razón. Respecto del resto de las medidas, la ley dice que caducan a los 30 días de cumplidos. Si no se presenta la demanda principal dentro de esos 30 días. Es decir, yo obtuve una medida cautelar, desde que está cumplida o desde que se reputa cumplida, si quiero que la medida cautelar no caiga, que no caduque, yo tengo que presentar la demanda del proceso principal dentro de los 30 días. ¿Está claro? El problema es que en los demás casos, salvo en las medidas cautelares que resultan de una inscripción, la ley no dice qué es el cumplimiento. En general se trata de los actos que dan exterioridad a la medida y que dicen relación con su eficacia. Por ejemplo, en el caso de Leonardo Simón, que le habíamos embargado la estatuilla de Nacional, en ese caso, ¿cuándo creen ustedes que es el cumplimiento? ¿Cuando el juez le dijo, decretas el embargo? No. Cuando el alguacil salió del juzgado con el expediente para el otro día, antes de ir al juzgado, ir a la casa de Leandro y llevarse, no. ¿Cuándo será, Álvaro? A partir del momento de la notificación, al día siguiente. ¿De la notificación? Pero ¿cómo se cumple el embargo por una notificación? A partir del momento en que fueron y le agarraron el escudo de Nacional. El momento del cumplimiento. Claro que la notificación va a coincidir, pero lo importante... Sí, pero eso es simultáneo. Se en le ese caso notifica y se le secuestra. En el ejemplo es simultáneo. Muy bien. Pero tal vez no es la notificación, es el secuestro. Digo. Ni siquiera es el secuestro, es lo que se llama la aprehensión, porque el secuestro es otra medida cautelar. Es el momento, hay más... No, está bien, estamos aprendiendo. Pero igual usted fue el que estuvo más cerca. Es el momento en que el alguacil va y traba la medida cautelar y esta se convierte en eficaz. No es la notificación, porque la notificación dice relación con la posibilidad que tiene el afectado por una medida cautelar de luego impugnarla en un determinado plazo. Es el cumplimiento. Supongamos que se trata también del embargo de una cosa mueble que no está en el domicilio del deudor. Y van y la embargan y hasta la secuestran, como dijo Álvaro, pero el deudor no está ahí. Y entonces ahí sí es cuando se notifica. No. Y ahí le van a tener que notificar a los 3 días. ¿Desde cuándo computan los 30 días para presentar la demanda? Es un acto que tiene que cumplir el actor cautelar, no el cautelado. Por tanto, es 30 días desde que aprendieron los bienes. Porque es un plazo de caducidad para que él presente la demanda. No tiene nada que ver con lo que hace el afectado por la medida cautelar. Es decir, usted logró el cumplimiento de una medida cautelar, pues demanda en 30 días o se le cae. No tiene nada que ver con cuándo le notifican la demanda al deudor cautelado. El deudor cautelado, cuando le notifiquen la demanda, tiene que ver con cuándo le va a caducar la oportunidad impugnativa, pero no la fecha en que debe promover la demanda principal el actor cautelar. Martirena. O sea que sería antes del proceso, en este ejemplo.
Sí, es sí, que le cuento que es el caso más normal. Las medidas cautelares generalmente se disponen como como diligencias preparatorias. Ah, ¿Mm? Es lo más normal que suceda. Obviamente que las medidas cautelares, es muy correcta su puntualización, las medidas cautelares que se dictan en el transcurso de un proceso no están sujetas a ninguna caducidad. Están sujetas al plazo o condición de duración que ha establecido el juez. claro, por eso me pareció extraño, No, pero de claro, pronto- ahora entiendo. De pronto fue una omisión mía en la explicación, dando por hecho que lo normal era disponerlas como diligencias preparatorias. Les pido disculpas. Y el embargo tiene un plazo, ¿no? Que siempre hay que reinscribir, ¿no? Sí, ustedes van a estudiar cuál es el régimen de cada uno de los embargos en forma más específica cuando veamos procesos de ejecución, y el año que viene cuando veamos juicio ejecutivo. Y sí, el plazo de inscripción es un plazo de 5 años que es renovable, pero que no es a lo que nos vamos a... Ese es un plazo legal, digamos, Marta, el plazo del embargo de bienes inscribibles. Pero el embargo que yo dispongo sobre esta copa, si fuera embargable, va a durar el tiempo que el juez diga que dura la medida cautelar. Pero sí, es correcto lo que usted, por ejemplo, ese cuadro muy bueno que usted tiene ahí, me parece que es un bien lujoso y ostentoso y que podría ser embargado. Entonces, en caso así que ustedes ya saben, si a Marta alguien no le pagó las fotocopias, ya tienen ahí la posibilidad de embargarle. Verónica, diga. Y tengo una duda, en el caso que yo deje que caduque la medida, en ese caso no se puede volver a plantear. Bueno, en ese supuesto, la verdad es que la ley no dice nada. Y yo en lo personal considero que sí puede volverse a plantear, pero lo que va a tener que ustedes transitar nuevamente todo el proceso cautelar. Porque volverlo a plantear no vulnera la cosa juzgada, porque no es que usted está queriendo hacer algo en contra de lo que se decidió por cosa juzgada, porque la caducidad no produce el decaimiento de la cosa juzgada. Lo que pasa, Verónica, es que el riesgo que usted está expuesto es otro, a que se le produjo la caducidad y en el medio se produce la insolvencia y usted marchó, porque le da lugar a una ventana a este sujeto que teóricamente está afectado. Pero es muy inteligente su pregunta y la ley no tiene una solución. En lo personal considero que sí se puede volver a plantear. Pero obviamente debe tramitar un nuevo proceso cautelar. Un error muy común que a veces se ve en los parciales, que ustedes no van a cometer, por favor, es que se dice, luego de los 30 días no puede entonces demandar, como si fuera una especie de superperención de instancia o de peor, de super desistimiento de la pretensión. No. 30 días es el plazo para demandar para que no se decaiga una medida cautelar como diligencia preparatoria, pero no incide en absoluto en la posibilidad de plantear la pretensión del proceso principal. Existen varias medidas cautelares, pero por razones de tiempo y porque es lo más interesante, vamos a ver brevemente la más típica de las medidas cautelares, que es el embargo. ¿El embargo? ¿Qué es el embargo, muchachos? A ver. Álvaro. Eso es cuando pesa un gravamen sobre ese bien inscribible. Sí, el embargo es un gravamen, pero también A lo cual... también lo es la hipoteca y otros. A ver si usted bueno, especifica bien, un poquito más. Cuando se va a vender ese bien o se va a transferir el dominio, se advierte que ese bien está grabado, por lo que se le avisa a los al enajenante, se le retiene parte de ese negocio y los primeros en cobrar son los deudores, son los acreedores, perdón. Bueno, en la práctica se puede dar ese caso, pero no es la definición. Sí, así funciona,
Sí, alguien está levantando la mano. Gracias. Eugenia, Hola, ¿sí me escuchan? la escuchamos. Eugenia, mucho gusto. Bueno, igualmente. Diga. No, y el embargo implica en realidad como una forma de que tiene una persona que se vio perjudicada en el cobro, no sé, de alguna prestación o por algún motivo contraen una deuda que no se cumple para que mediante algún bien que tenga digamos, la contraparte, en este caso que yo demando, para poder cobrar lo que se me debe. Digo, se pueden trabar embargos con inmuebles, con cuentas bancarias, es como un mecanismo para poder satisfacer mi insatisfacción de que no se me cumplió con una deuda, por ejemplo. Sí, Eugenia, no es tanto el embargo, porque a usted le da el embargo la cualidad casi como de una medida de ejecución. El embargo es un poquito menos que eso, se vincula con algo que dijo Álvaro. El embargo entorpece de alguna manera las enajenaciones, digamos, pero todavía nadie me ha contestado qué es el embargo. Virginia Sánchez. Ahí está. El embargo, entonces, es la suspensión del derecho absoluto que tiene la persona sobre la disposición de sus bienes. No. ¿No? No es una retención por orden judicial, ¿no? De un bien. Bueno, pues, es una medida cautelar. A ver, Santiago. Es de un bien. No. Eso le iba a decir, es una medida cautelar que declara el juez que es inoponible para el embargante. De repente alguno podría haber leído qué es el embargo, entonces sabíamos qué es el embargo. A ver, miren, en la guía tenemos en la guía nomás, tenemos una definición muy, muy fácil. Dice, el embargo es una medida cautelar, no es una medida de ejecución, así como decía Eugenia, que es una medida con la que cobro. No, es menos que eso. El embargo es una medida cautelar por la que el juez declara la inoponibilidad a favor del embargante, actor cautelar, de los ulteriores actos de disposición, a lo que Álvaro llamaba la atención, o gravamen sobre bienes del deudor embargados, demandado cautelar, es decir, posteriores a la fecha de la eficacia de la medida cautelar de embargo. Por eso Álvaro nos decía que cuando hay un embargo hay un problema para disponer, y que hay que hacer algo para poder disponer. En realidad el embargo no impide la indisponibilidad, ni tampoco es un derecho real. El embargo en realidad lo que hace es declarar la inoponibilidad, hacer como que no existiera el negocio jurídico de disposición o gravamen para el acreedor embargante, que va a poder perseguir el bien aunque haya sido gravado o sobre él se haya cometido un acto de disposición. Yo tengo una casa y le debo a Álvaro. Álvaro me embargó la casa. ¿Yo la puedo vender? La puedo vender. ¿Puedo cobrarme el dinero de la casa? Me lo puedo cobrar. El problema es que Álvaro va a poder ir a Menecucho, que me compró la casa y que no le importó nada que la casa estaba embargada, y le va a poder rematar la casa, porque la enajenación a Álvaro le es inoponible. Claro, lo que Álvaro decía desde una perspectiva práctica, nadie le va a comprar, o si se va a comprar, se va a retener algo del precio para ir a pagarle el acreedor embargante. Desde un punto de vista pragmático es muy correcto, pero como juristas que son ustedes, el embargo entonces genera una inoponibilidad de los actos de disposición o gravamen que realice el afectado por el embargo en contra respecto del acreedor embargante. Un segundito, por favor. Ok, entonces, pero ¿cuáles son los actos de disposición o gravamen que resultan inoponibles al embargante? Aquellos actos que sean de fecha posterior a la efectividad del embargo, al momento que el embargo tiene efectos jurídicos. Sepan ustedes, lo vamos a estudiar con más profundidad en ejecución, que hay algunos bienes que son inembargables. Esos están en el 2363 del Código Civil y en el 381 del CGP. Pero, sí, Verónica, diga. Los que son herramientas de trabajo, puede ser. Por ejemplo, hay varios.
hay varios, pero El DNA de familia, ¿no? lo importante es que esa nómina, que basta leerla, es una nómina taxativa, ¿m? Es una lista cerrada, y por lo tanto de interpretación estricta. Hay algunas leyes, que también en el código ahí las tienen enumeradas abajo, donde se dispone la inembargabilidad de otros bienes. La inembargabilidad está en el 381 del CGP y en el 2363 del Código Civil, que en realidad adapta su redacción a la del CGP. Pero lo importante entonces es que conozcamos cuál es el momento de eficacia del embargo, porque es el momento de eficacia del embargo, de esta particular medida cautelar, la que determina qué actos resulten oponibles o no al embargante. Lo que vimos, que si el acto de disposición o gravamen le es inoponible al acreedor embargante, éste va a poder perseguir el bien en una ejecución, tal como si el bien siguiera en el patrimonio del deudor. ¿Se comprende? Y hay básicamente cuatro tipos de embargos en nuestra legislación. Hay más, pero básicamente hay cuatro. Para un primer abordaje del tema, hay 4 tipos de embargos. De nada. Profe, en la Sí. eficacia tengo que tener en cuenta el tema del cumplimiento de la medida. El cumplimiento es para la adopción, para la Sí. caducidad. La notificación es para la posibilidad de impugnar. Sí. La eficacia en el embargo, que es una medida ya más concreta, tiene importancia para saber si el acto de disposición o gravamen que hizo el afectado por el embargo me es oponible o no. Es decir, si puedo hacer como si eso no existió a la hora de ejecutar después la sentencia. Hasta si vende después o antes. Por ejemplo, o hipoteca, Está. o de constituye A eso se anticresis. refiere eficacia. Exactamente. Es decir, desde cuándo tiene efectos jurídicos el embargo. Y para eso tenemos que conocer los tipos de embargos. Y como dijimos, básicamente hay 4 tipos de embargos. Hay más, pero para empezar a entender el tema, hay 4 tipos de embargos. El embargo de bienes muebles, el embargo de bienes inmuebles, el embargo de créditos. Estos 3 embargos son todos ellos embargos específicos e individualizados. Muebles, inmuebles, créditos. Muebles, inmuebles, créditos. Obviamente eso cubre todos los tipos de bienes que conoce nuestro derecho. Los créditos en realidad son bienes muebles o inmuebles dependiendo a cuál acceden según el Código Civil, pero de un punto de vista tal vez lógicamente no exacto, pero sí entendible, la ley clasifica los embargos en embargos de bienes muebles, inmuebles y créditos. Y luego existe otro embargo que se llama genérico, que alcanza a los bienes presentes y futuros del deudor, aunque no fueren individualizados, registrables según el artículo 380.2 del CGP. Tanto el embargo de muebles, de inmuebles o de créditos son embargos específicos, recaen sobre un determinado mueble o determinados muebles, recaen sobre un determinado inmueble o determinados inmuebles, recaen sobre un determinado crédito o determinados créditos. En cambio, el embargo genérico en realidad atrapa al patrimonio del deudor en lo que dice relación, no todo el patrimonio del deudor, en lo que dice relación a los bienes registrables, presentes o futuros del deudor. Por bienes registrables se entiende aquellos bienes respecto de los cuales es posible obtener información registral sobre el dominio. Por ejemplo, Martirena, ¿su perro es de pedigree? No escuchamos, Martirena. Son terval todos, son terreno baldío, los rescaté. Ah, viralata, decimos lo que somos de Rivera, que significa dar perro que da vuelta a la lata de la basura. Bueno, el perro viralata de Camila puede ser embargado
en un embargo específico. Va al alguacil, le dice, venga para acá Pichicho, y lo aprende. Y si todavía se lo secuestra y se lo lleva, nadie lo va a hacer porque después le van a tener que dar de comer. Pero es embargable. Así que, Comen mucho 6 perros. así que ojo con no pagar las cuentas porque se puede quedar con el perro. También sí puede ser una solución. Eso usted lo verá. Pero si el perro de Camila fuera de pedigree, probablemente ese perro estuviera en un libro que lleva una organización, y entonces ese libro da información registral sobre estos perros. Claro, pero esos tienen un valor. Al estar en el ¡Epa! pedigree. Es que el perro de Camila no tiene valor. No, a mí me encantan los perros y yo quiero todos los perros. Usted prefiere, claro, usted prefiere los cuadros, usted prefiere los cuadros, ya nos queda. No, a mí me encantan los perros. Y los No cuadros. tengo. Y los cuadros. Pero pensé que el pedigree sí porque tenían el valor colocado en los libros. El otro, ¿cómo lo valoramos? ¿Cómo le ponemos el valor el perro? Y tiene todos los dientes. Para Y va embargar, digo un yo. tasador experto en perros y le dice los 10 pesos que vale el perro de Camila y lo rematan. El valor es Bueno. subjetivo. En la medida Exacto. que esté en el comercio de los hombres y tenga un precio, marcha. Bueno, Perdón, Álvaro. profesor, por interrumpir. Bueno, entonces, el embargo genérico, entonces, muchachos, alcanza, es como una red que ataca al patrimonio del deudor y aprende dentro de esa red, quedan atrapados dentro de esa red con un vínculo de inoponibilidad respecto del acreedor embargante, los bienes presentes y futuros del deudor, de cualquier naturaleza, pero que sean inscribibles. Y aunque la ley de redacción actual no aclara, queda claro que inscribibles son aquellos bienes respecto de cuyo dominio es posible obtener información en registros públicos o registros privados de acceso público. Por lo tanto, si hay bienes que se registran, pero no se registran para informar el dominio, no quedan alcanzados. Yo tengo un registro de las figuritas de, no sé, del Mundial 88. Tengo un club de amigos del Mundial 88 y todos tenemos las figuritas y las tenemos registradas en un libro de quién es la figurita. No, ese no es un libro de creación legal para informar acerca del dominio, es simplemente un registro de amigos. O sea, tiene que ser un registro público o privado cuya finalidad sea informar sobre el dominio y de acceso público. O sea que en resumen serían los muebles e inmuebles. No, mucho más, son los muebles, no todos, serían los automotores. Por ejemplo, yo si quiero inscribir esta copa de vidrio barato, no tengo dónde inscribirla. No estoy comparando la copa con su perro, Camila, por favor. Entonces... ¿El ganado dónde se hace? ¿Dónde? No, el ganado de pedigree tiene un registro que lleva el Ministerio del Interior. Del interior. Sí, claro, la Dirección General ¿No, de... ¿No hay un registro de DICOSE ahí? Claro, pero eso es Ministerio del Interior. Entonces, o por lo menos he llevado en las comisarías, no lo tengo del todo claro. Pero, muchachos, serían los automotores, alguien preguntó solo, los inmuebles, las naves, las aeronaves, los semovientes de pedigree, los caballos que se inscriben en el los caballos de carrera de raza que se inscriben en el Stud Book, los buques, las marcas, las patentes, y podríamos seguir con la lista. Hay un trabajo del profesor Biurro en donde enumera todos los derechos que resultan posible conocer su dominio por medio de una inscripción en un registro público o privado de acceso público. Así que, a partir de ahora, ustedes que no son el veterano o la veterana o el joven o el mediano de la feria, sino que son, no porque sea incorrecto trabajar en una feria, sino porque ellos no son juristas y ustedes sí, te embargaron genéricamente, no podés tener nada, te van a llevar todo. No. El embargo genérico alcanza bienes presentes o futuros
inscribibles. La plata que tenés en la cuenta bancaria no está alcanzado por el embargo genérico. Así de claro, para que entiendan bien. Pero habíamos dicho que la importancia de diferenciar los embargos es conocer qué momento, que es relevante. El momento de la eficacia, que es el momento que nos va a marcar entonces desde cuándo existe esta inoponibilidad. Existe un dato adicional, el acreedor, antes de hablar de la eficacia, el acreedor no puede elegir libremente qué bienes embargar al deudor, sino que debe seguir el siguiente orden. Primero debe solicitar, si conoce, el embargo de bienes muebles. Si no los conoce, recién puede ir a solicitar el embargo de bienes inmuebles. Si no los conoce, recién puede seguir el embargo de créditos, y solamente si no conoce ninguno de estos, puede ir al embargo genérico. Si no los conoce o el embargo no pudiera cubrir su crédito o fuera absolutamente inconveniente para el aseguramiento, supónganse que conoce un cachilo viejo que ya no va a funcionar, entonces puede saltearse el orden, pero tiene que justificarlo. O incluso si hubo un acuerdo convencional en el contrato de que se siguiera otro orden, o cuando el deudor pretende una sustitución del embargo y entonces procura que se le afecte otro bien. Bueno, vamos entonces al meollo de la cuestión. Existen momentos procesales del embargo, y los momentos que tenemos que diferenciar son el momento del decreto o disposición del embargo, el momento de la traba del embargo y el momento de la eficacia del embargo. Decreto, traba, eficacia. Decreto, traba, eficacia. Esos son los tres momentos que tenemos que tener en cuenta. Vamos entonces según el tipo de embargo. El embargo específico de bienes muebles no registrables, es decir, voy a embargar este celular. Por ejemplo, seguramente Antel o Claro tiene un registro de quién es este celular, pero ¿este registro está creado para dar información sobre el dominio? No. Entonces no es un bien registrable. ¿Comprenden? Y no es de acceso público. No es que yo pueda ir y pedir un certificado a ver de quién es el dueño del celular iPhone, marca modelo 8, no sé cuánto, no sé qué. El embargo de bienes muebles, muchachos, es decretado por el juez, pero se traba, que es un momento lógico del embargo, se traba, es decir, se concretiza, para que puedan entender a qué refiere la traba, por el alguacil del juzgado, por medio de la aprehensión. La aprehensión, muchachos, es un momento ideal. La aprehensión no quiere decir secuestro. El secuestro es otra medida cautelar, solo que a veces los jueces disponen embargo y secuestro. La aprehensión es un momento ideal. Cuando fue el alguacil va y tocó y miró o identificó la copa que está arriba de la mesa. ¿Eso es la aprehensión? Eso es la aprehensión. Así que lo decreta el juez, queda trabado o concretizado al momento de la aprehensión, y el embargo es eficaz, es decir, se produce el momento relevante para definir la inoponibilidad de los actos de enajenación, de disposición o gravamen, coincide con la traba. Entonces tenemos decreto, traba y eficacia. Traba y eficacia coinciden en el embargo de cosas muebles. ¿Comprendido? Se pueden hacer un cuadrito. Esto es pregunta de examen, pregunta de parcial. Cuando el embargo es sobre inmuebles, automotores, naves, aeronaves, semovientes de Pedri, o específico sobre cualquier bien registrable, lo decreta el juez y queda concretizado o trabado
por el propio decreto del juez. A ver, la traba es la identificación ahí del bien que queda embargado. Y entonces el juez, cuando decreta el embargo del auto de alta gama que tiene Victoria Tabaso, el juez lo que hace es, ya en el auto de decreto del embargo, lo decreta, dispone el embargo, pero a su vez lo traba, lo concretiza. No dice, dispones el embargo del auto de Victoria, no. Dispones el embargo del auto, marca, Ferrari, modelo, no sé cuánto, matrícula, padrón tanto, matrícula tanto. Así que decreto y traba de bien registrable coinciden en un mismo momento. ¿Pero cuándo es la eficacia? Cuando se produce la inscripción. Pero ojo, no es el cumplimiento. El cumplimiento es el día hábil siguiente a que se libró el oficio. Porque materialmente uno diría que el cumplimiento es la inscripción. Pero la ley, para que el acreedor no se haga el vivo y evite la caducidad del plazo para dictar demanda, considera que fictamente que el cumplimiento se produce a los efectos de la caducidad de la demanda al día siguiente del libramiento del oficio. Pero no hay efectividad real a los efectos de la inoponibilidad. La eficacia del embargo a los efectos de la inoponibilidad se produce en el instante de la inscripción. ¿Y saben qué, muchachos? En el día, minuto y segundo de la inscripción. Este mismo régimen es el del embargo genérico. El embargo genérico se decreta y se traba por el juez y tiene eficacia a partir de la inscripción en el instante, hora, día, hora, minuto y segundo de la inscripción. El embargo de crédito, ¿qué es? Supone tres sujetos por lo menos. Camila le debe 5 pesos a Verónica, pero Verónica a su vez le debe 5 pesos a Marta. Entonces, ¿qué sucede? Marta va y le traba embargo al crédito que tiene Verónica contra Camila, para que Verónica no cobre y poder luego cobrar ella de Camila. El embargo de crédito lo decreta el juez. Siempre el decreto es con el juez. También el embargo de crédito lo individualiza el juez, o sea, lo traba el juez. No es que el juez, como a veces erróneamente se ve, embargo todos los créditos que tenga Verónica Steneri contra Camila Martirena, familia de Marta Cabeza. Es el embargo de crédito que tiene Verónica Steneri contra Camila Martirena por el no pago del préstamo que le hizo para sacar las fotocopias el 5 de abril del año pasado. Lo individualiza el juez, establece, lo decreta y lo individualiza, por tanto, lo decreta y lo traba. Pero la eficacia se produce, ¿saben cuándo? Muy bien, ahí lo dice Mullin muy correctamente. La eficacia se produce cuando el alguacil del juzgado le comunica a Camila, le notifica a Camila que no debe pagar a Verónica Steneri, que debe depositar lo que le debe a Verónica Steneri en una cuenta judicial, aunque la ley habla de un pago directo que no está muy claro, pero para aprenderlo es más fácil así, debe depositar en una cuenta judicial en la cual luego en el proceso de ejecución Marta podrá realizar su crédito si es que gana el juicio. Levantaba la mano a Álvaro. Sí, yo la pregunta que iba a hacer era la siguiente. Yo no sé si tiene o no tiene crédito y no sé si hay que pedirle al juez que
libre un oficio a un banco, a 2 o 3, para saber si hay créditos o no de ese sujeto. No, pero no tiene nada que ver con un banco, es una deuda que tiene Camila con Verónica. Bueno, Usted pues yo está, no sé cuáles son los bienes que tiene. y Si bueno, tiene plata o no tiene plata, no lo sé. y averigüe. No hay un registro de los créditos que una persona, las deudas que una persona le tiene a otra. No, usted tiene que averiguarlo. Tiene que, usted de alguna manera No, averiguó. está bien, pero generalmente, a ver, la gente tiene cuenta en algún lado. No, pero es Yo que de no tiene, alguna forma, está bien, pero es que creo que Álvaro no me está entendiendo. No tiene nada que ver ver. con tener un préstamo, un crédito o una deuda con un banco. No. Hay una relación de crédito-débito entre dos sujetos. Y el que tiene un crédito, el sujeto que tiene un crédito contra un tercero, resulta que a su vez es su deudor. Entonces usted lo que le dice al deudor de su deudor que no le pague, que deposite la deuda en una cuenta judicial. Obviamente que tiene que contar con esa información, usted verá cómo la obtiene, pero no tiene nada que ver con el embargo de cuentas bancarias ni de créditos con deudas financieras, no tiene nada que ver con eso. Ahora vamos a ver algo Okay. que se parece a lo que usted está planteando, ¿no? Por favor. Camila. Profesor, disculpe, ¿y las acciones de una sociedad, cómo Ajá. se embargan? Las acciones de una sociedad tienen todo un régimen especial que ustedes van a estudiar en Derecho Comercial, pero generalmente se embargan. ¿Qué son las acciones de una sociedad? ¿Bienes inmuebles? No. No. ¿Son créditos? Bueno, dan lugar a un derecho de crédito, al cobro del dividendo, sí. Pero son bienes muebles. Claro. Así que ¿quién los va a embargar? El juez lo decreta, lo individualiza, pero lo va a efectivizar la aprehensión por el alguacil. Pero la ley, usted va a ver que la ley comercial lo que dice es que puede llegar a quedar esa aprehensión, ¿cómo se traduce? En una anotación en el título. Claro. ¿Mm? Es muy importante otra cosa que usted ha señalado, que es que no deben confundir, que es que vieron que el Banco Central del Uruguay tiene un registro sobre las acciones al portador. Las sociedades con acciones al portador, bajo sanción de ser disueltas, tienen que comunicar quiénes son sus accionistas al Banco Central del Uruguay. Pero ese registro que se vincula con la protección de los lavados de activos y cuestiones fiscales del país, no es un registro público, pero no es un registro de acceso público. No es un registro que esté destinado a dar información sobre el dominio, sobre las acciones al portador. Por lo tanto, esas acciones no son bienes inscribibles. Y usted va a tener que ir con el alguacil, encontrarlas y aprenderlas o anotar en el título la existencia del embargo si se las va a dejar al deudor. Es como lo del crédito que veíamos recién con Álvaro. Y sí, es complicado, pero son bienes muebles, en definitiva. Por eso a la hora de dar crédito, usted hace toda una evaluación de su deudor. ¿Qué bienes tiene? ¿Este tiene bienes que yo les voy a poder embargar fácil o no tiene bienes que yo les voy a poder encontrar fácil? Luego, Álvaro, algo similar a lo que creo que estaba pensando Gubitosi, ustedes van a ver que, por eso les he dicho que había más tipos de embargos. Estamos hablando de una clase de embargo muy simplificada, ¿no? Pero ustedes ya empiezan a tener curiosidad. Van a ver que el artículo 380.8 regula el embargo de cuentas bancarias innominadas. Es decir, la posibilidad de embargar cuentas bancarias que tenga mi deudor, pero es sin saber cuál es la cuenta bancaria. En puridad, el embargo de cuenta bancaria es un embargo de crédito. Cuando ustedes en comercial estudien, van a ver que en realidad, no se asusten, la plata que ustedes tienen en su cuenta bancaria no es plata que tienen en su cuenta bancaria, porque en realidad eso es un asiento contable que tiene el banco. Lo que ustedes son es acreedores del banco por el dinero que ustedes tienen, entre comillas, depositado en nowhere, en ningún lugar. En realidad, ustedes le prestaron plata al banco cuando tienen una cuenta bancaria. Eso es lo que ocurrió. Y son acreedores del banco. Entonces, en realidad es un embargo de crédito, pero que generalmente funciona como un embargo de cosa mueble en la vida real, y si yo tengo
consigo la cuenta de Álvaro en el Banco República, donde tiene 100 millones de dólares ahí metidos de la actividad por la que tiene el cadáver arriba de ahí del ropero, no se ríe Álvaro. Álvaro, ríase si no me deja desubicado. Bueno, entonces, gracias Álvaro, gracias. Entonces, vi a Virginia Sánchez y pensé que se reía, pero en realidad Virginia está con una foto que se ríe todo el tiempo. Bueno, en realidad yo le había dicho que eran papeles. Papeles, Capaz que son títulos de valor. Opa, hay que encontrarlos. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Entonces, yo voy a tener que individualizar la cuenta y sí, voy a poder trabar un embargo durante el proceso de conocimiento. ¿Cómo me hago de esa cuenta? Si Álvaro, si le mandamos un oficio al banco, el banco me va a decir, nones, secreto bancario, no te tengo por qué decir las cuentas de mis deudores. Pero, si estamos ya en proceso de ejecución, la ley habilita dos mecanismos. Un mecanismo que se llama averiguación de bienes del deudor, con lo cual va a ser posible que yo sí haga una búsqueda de bienes y ahí sí me informen, bienes registrables, no un banco, bienes registrables, pero habilita también en el proceso de ejecución otro procedimiento que es el embargo de cuentas innominadas. ¿Cómo funciona? El juzgado libra un oficio del Banco Central, el Banco Central libra un oficio a la red de bancos del país, el banco recibe ese oficio y si tiene una cuenta a nombre de Álvaro, la embarga y comunica el número de cuenta. Pero solo en proceso de ejecución. Para que yo logre un embargo de una cuenta bancaria durante el proceso de conocimiento o como embargo preventivo durante una diligencia preparatoria, me tuve que haber enterado cuál era la cuenta bancaria de mi deudor. A veces uno sabe la cuenta bancaria del deudor, porque en el contrato teníamos un contrato, mis pagos se van a hacer en tal cuenta, tus pagos se van a hacer en esta cuenta, pero no es posible durante el proceso de conocimiento conocer. Cosa distinta es en procesos penales, donde están involucrados algunos delitos, o inclusive en algunos procesos vinculados a la pensión alimenticia, donde es posible el levantamiento del secreto bancario, pero no estamos hablando de esas hipótesis especiales. Estamos hablando del proceso civil en general. Ustedes sepan que en el proceso de ejecución del proceso civil en general sí va a ser posible embargar indeterminadamente cuentas bancarias. El embargo se va a quedar especificado y en el momento en que eficaz, en el momento en que el banco recibe el oficio del Banco Central del Uruguay, congela la cuenta y notifica al juzgado que le ha embargado tanta plata en la cuenta de fulanito de tal, cuenta número tanto. Muchachos, estamos súper pasados del tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. El nombre de quien escribió el trabajo ese que era de qué cosas se pueden embargar o cosas así. Ah, No sé. sí, de los tipos de embargos y los momentos del embargo. El profesor, Biurrum, pero no me acuerdo el nombre ahora, qué horrible. Bueno, ¿Cómo se escribe? Porque parece... Biurrum. B-I-R-R-U, bueno, ahí, Biurrum. Muchachos, ahí va, ahí está, miren, les está mostrando Rafael Biurrum, ahí lo tienen, en el propio código blanquito ese que ustedes tienen. Muchachos, ¿medidas provisionales no va o lo queda por? Las medidas provisionales van, pero la verdad que no me dio el tiempo, lo vamos a ver la clase que viene, es muy, muy puntual, es un tema que a mí me gusta mucho, mi monografía de profesora Scripto, que está en este momento en trámite, es sobre ese tema, pero vamos a ver en un curso de grado, basta ver la noción y poco más. Y luego vamos a seguir con Marta, que siempre me auxilia, a la única que le voy a creer sobre el programa es a Marta. Marta, que usted lo tiene ahí, ¿qué es lo que viene? Dimos los procesos, etapa de conocimiento del proceso ordinario. Ahí vamos, etapa de conocimiento. Que dice la etapa de proposición, la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. Muy bien, vamos a empezar la unidad más importante del programa. Vamos a ver la clase que viene, vamos a dar la etapa de proposición del proceso ordinario. La etapa de proposición, vamos a ver cómo hacemos para
para meterla en una clase, no creo que podamos. Lo que tienen que estudiar es la demanda, el emplazamiento y las actitudes del demandado en el proceso ordinario. Entramos ya ahora a hablar en serio, ¿eh? Esta unidad que vamos a estudiar ahora es la unidad más importante del programa. O sea, todo lo que vimos hasta ahora, salvo en la clase de hoy y en la clase pasada, todo lo que vieron es para poder entender la unidad que viene ahora, donde los otros conceptos se aplican. Muchachos, nos estamos viendo entonces el lunes, donde vamos a terminar entonces el tema de medidas provisionales y vamos a empezar a hablar de la demanda, la contestación, el emplazamiento y las actitudes, las actitudes del demandado, la demanda, el emplazamiento y las actitudes del demandado. Demanda, emplazamiento y actitudes del demandado. Emplazamiento, ustedes básicamente ya lo vieron cuando vimos régimen de notificaciones. Así que básicamente va a ser el acto de demanda y el tema ya más complejo de actitudes del demandado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación? ¿No? Bueno, buenísima la clase. Nos estamos viendo entonces el lunes a las 18 horas. Que pasen lindo, buen fin de semana, disfruten. Chau, chau.